y úteros. Hablemos un poquito de la anatomía, cómo está formada epidermis, dermis, hipodermis. Lo que yo quiero que me respondan: epidermis, cuántas capas tienen y cómo se llaman. Importante para saber después el daño que se produce y hasta qué capa llega. Por eso es importante saber la anatomía. Díganme las capas de la piel. ¿Cuántas son a nivel de la epidermis? ¿Cuántos estratos? 7 estratos, no. 3 estratos, no. 2, no. 5. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No podemos pasar. 5. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Córnea. Basal, perfecto. ¿Qué más? Córnea, basal. Estratocorneo, basal. Estratocornea, Son basal. 5, faltaría 3. Granuloso. Granuloso. Lúcido. Lúcido. Y les falta uno. Espinoso, perfecto. Espinoso. Entonces inicia con el estrato Espinoso. basal, después viene el espinoso, después viene el granuloso, el lúcido, que solo está presente en la palma de las manos y planta de los pies, y el último, el córneo, ¿sí? Que si hablamos del diámetro y del grosor, pues el córneo es el de mayor diámetro, tiene aproximadamente 15 a 20 filas así largas. Pero en la palma de las manos y planta de los pies hasta 100 filas de estrato córneo. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene el estrato córneo? Que son células anucleadas, ¿verdad? ¿Recuerdan? No tiene núcleo. Así que si decimos de células que no tienen núcleo, pues será el estrato córneo. Y células que tienen núcleo, el de mayor grosor será el estrato espinoso. Esos dos. Ahí está más formada la epidermis porque son estratos de mayor grosor. Después viene la dermis. Y en la dermis encontramos terminaciones nerviosas, el folículo piloso y glándulas. Y después hipodermis. Y después músculo. Funciones de la piel, 5 funciones. Proteger. Protección de frente. Bacterias. Ya, factores exógenos, químicos, físicos. Temperatura. Termorregulación. Ya. Sí. ¿Qué más? ¿Qué funciones? Lubricación. No, lubricación. Protección. ¿Qué función más? Recuerden fisio. Uf. Pertenece, o sea, es gran parte del sistema inmunológico. ¿Qué células se encuentran? Sí, presentan esas, pero hay otra principalmente de inmune. Otras funciones, pues de los 5 sentidos que tenemos, 4 están en piel, ¿verdad? Así que abarca gran parte de todo lo sensitivo, nervioso. ¿Sí? También, si ya salimos un poquito de eso, es un factor importante, psicosocial, ¿verdad? Psicosocial. ¿Cómo está tu piel? También llega a afectar en tu relación. Porque, por ejemplo, a la edad de ustedes, presencia de acné, rosácea y así. Entonces aquí tenemos las lesiones elementales. Hablaremos primero de lesiones elementales y esas lesiones se pueden encontrar en diferentes enfermedades. Así que cada una de estas lesiones que vayamos viendo pueden tener muchas causas. No estamos viendo causas ni enfermedades todavía. Estamos viendo lesiones elementales. Son primarias, secundarias. Las primarias, ¿qué característica tienen? Que están en una piel sana, ¿verdad? Este es mi piel, al día siguiente despierto y aquí ya apareció una lesión. ¿Cuál será? Pues ya veremos cuáles pertenecen a las primarias. Y por ende las secundarias serán lesiones que aparecen después de una lesión primaria. Si ahí tenía un daño, posterior a eso me aparecerá otra lesión ahí. Veremos cuáles pertenecen a esto. Y si están primarias y secundarias, pues será Combinada.
lesiones primarias. Dentro de lesiones primarias hablaremos de las máculas, también de las que tienen contenido, las que no tienen contenido y son sólidas, y también soluciones de continuidad. 4 grupos. Empecemos con el primer grupo, máculas. ¿Qué son las máculas? Pues son solo una mancha, sin relieve, son planas, ¿sí? Y aquí hay un poquito de que varía en ambos textos, ¿sí? Dependiendo del diámetro lo llaman mácula, si aumenta el diámetro es una mancha para otros. Pero en la gente está como mácula, mancha, no importa el tamaño. Así que así lo dejamos. Sí, mácula es una mancha. El tamaño puede variar 1, 2, 3 centímetros o incluso más. Entonces no tiene relieve, pero hay un cambio. ¿Qué cambio? Pues puede ser pigmentario, por eso tenemos máculas pigmentarias y máculas vasculares. En las pigmentarias tenemos las que están por pigmento de hemoselenina. Conocemos dónde se forma y qué estrato de qué hemos mencionado. A nivel de la piel. Y este es el que nos da la coloración y el pigmento, ¿verdad? Por eso hay unos que son de una tez más clara, otros más trigueña, y ahí va bajando hasta la tez negra. Los melanocitos de capa basal. A nivel de la capa basal, ¿sí? Y está dada por esas organelas, que ahí se deposita el pigmento. ¿Cómo se llaman esas organelas? Que te dan el color. Melanosomas. Las organelas son melanosomas, ¿sí? Y eso varía y si se forman en la capa basal. Los que tienen una tez más clara, blanquita, tienen unos melanosomas que son más pequeñitos, ¿sí? Y están agrupaditos y son pequeñitos. Mientras los que tienen una tez más oscura tienen melanosomas grandes que están dispersos en toda la célula y que tienen lentos recambios. Mientras los que tienen una tez más clara, todo el tiempo hay un recambio de esos melanosomas y eso nos da la coloración. El número de células, todos tienen el mismo número de células. Lo que varía son los melanosomas. Entonces aquí en pigmento de melanina tenemos 3 ejemplos. Por aumento de ese pigmento, anulación de ese pigmento como el albinismo y disminución de ese pigmento. ¿Cómo en él? ¿Y en los de hemosiderina, dónde se encuentra la hemosiderina? En la sangre. En la sangre, en el grupo M, está relacionado. Por lo tanto, estas máculas, las que tal vez ya la conocen, serán con una coloración característica esta, ¿verdad? Violácea, rojiza, petequias, hematomas y púrpura. Aquí vemos los ejemplos que hemos mencionado en este mapa que había. Mácula vascular. En la mácula vascular tenemos un ejemplo ahí, por ejemplo, para la redundancia, eritema solar. Es solo la exposición prolongada al sol. Ahí tenemos un eritema infeccioso y aquí tenemos un eritema pérdido. ¿Qué diferencia habrá entre el infeccioso y este pérdido? A la inspección que ven. Más oscuro, ¿verdad? Y ese es un rojo más vivo, ¿verdad? No más intenso, por lo tanto será más caliente y por lo tanto será a nivel arterial. Por ejemplo, infecciones principalmente en los nubes. Y este eritema pérmido tiene una coloración más violácea, ¿verdad? Azulada. Será a nivel de las venas. Por ende, más frío. Que el eritema pérmido es eso, es de exposición prolongada al frío, que produce una vasoconstricción que no se puede regular mucho. Entonces viene este eritema. ¿Sí? Ahora, si hablamos sigue de eritema, tenemos otros ejemplos y cómo se los denomina. La primera imagen es un exantema morbilliforme. Hablamos sigue de eritema, pero cuando este eritema ya abarca mayor espacio, mayor superficie, se denomina exantema. Pero este exantema puede ser morbilliforme o escarlatiforme. ¿Qué diferencia habrá entre cada uno de estos? Pues que ese, en el morbilliforme, todavía se puede evidenciar espacios o zonas sanas, ¿verdad? No todo el espacio está cubierto de eritema.
Hay pequeños espacios, a diferencia de esto que todo está rojo. ¿Ven la diferencia? Sí, ¿verdad? Aquí también se puede ver como un sí. ¿Ven aquí una manchita blanca? Pues a este pequeño le hicieron vitropresión o digitopresión. Es decir, solo se presiona y al levantar el dedo, el eritema en esa área desapareció. Entonces así se puede diferenciar una mácula vascular de una mácula pigmentar. ¿Sí? Y ya cuando el eritema se encuentra a nivel de las mucosas se denomina enantioma. Aquí los ejemplos que vimos, esto es. Entonces aquí habrá una anulación del pigmento. En la del medio, vitiligo. Habrá una disminución. Es decir, hipocromía. Hipocromía, no hay acromía. Fíjense que hay un aumento. Ese es un ejemplo de en la cara. Presenta melasma. Hay un aumento del pigmento, ¿verdad? Estamos hablando de una pigmentación hipercrónica. Hipocromía. Siempre que carece o no está presente acromía. Disminución, hipocromía. Aumento, hipercromía. Aquí ya tenemos las máculas pigmentarias por hemosiderina, ¿verdad? Y hay los ejemplos que vimos. Hay petequias púrpuras equimosis. La diferencia entre ambas, principalmente el diámetro. Las petequias menores a 4 milímetros, las púrpuras mayores a 4 milímetros hasta 10 milímetros. Y la equimosis mayor a 1 centímetro y puede abarcar mucho más. Ahora seguimos en lesiones primarias. Ya vimos máculas, ahora lesiones sólidas. ¿Qué encontramos en lesiones sólidas? Pápulas. Estas lesiones pues ya no se parecen a las máculas, ¿verdad? Estas ya tienen un relieve, ¿verdad? Ya hay una elevación en la piel. Hace rato no había nada ahí en medio de la mácula. Entonces, ¿cómo son? Pues son circunscritas, porque se ve, ¿verdad? Son redonditas, eso se llama circunscritas. Pueden o no tener contenido. Generalmente aparecen y no hay ningún contenido, pero puede haber presencia de contenido como de aquí, posterior a alguna infección. Es decir, si hay una molestia, por ejemplo, en esta que es ejemplo de sífilis, que creo que la vimos con algunos, hay un rascado a ese nivel, contamina esa área y sí habrá una secreción purulenta a nivel de la fauce. Y aquí les puse otra imagen. ¿Cómo se llama eso? Perfecto. ¿Por qué aparece que son? ¿Tienes? ¿Qué son? Son como acumulación de queratina, lo que me dijo. Acumulación de queratina. Y así presiones y presiones. Si piensas que es un granito, el granito se llama pústula y ya lo veremos, pues no va a salir porque es acumulación de queratina. Y también son pequeñas pápulas. ¿Qué característica más hay? Que son superficiales, solo están en ese estrato córneo. Si llegan a infectarse e inflamarse, pues tal vez pueden abarcar un poco más, pero después no. Y por ende, cuando todo este proceso desaparezca, no quedará nada ahí. ¿Sí? Nada. Es decir, la piel estará sana, porque está a nivel del estrato córneo, que es el más superficial. ¿Cómo se llama de abajo? Mínimo. Aquí tenemos placa, características de placa. Veanlo. No te escuché. Pues, ¿qué característica tiene? Abarca más espacio. Es decir, lo que no tiene en profundidad, lo tiene en superficie. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ya no estamos hablando de una mácula pequeña, una pápula, no, estamos hablando de como, ¿cuántos centímetros ven en esta imagen? Más de 20, ¿verdad? ¿Tiene una elevación? Sí, pero mínima. Y tiene, eritema 2. Vegetaciones, y ahí tenemos un condiloma acuminado por virus de papiloma. A la inspección, ¿qué características serían de
tiene una elevación. ¿Qué más? Es una verruga, y a las verrugas se denomina vegetación industrial, la mayoría. ¿Qué más? ¿Cómo está? ¿Es lisa? No, ¿verdad? Es rugosa. ¿Tiene bordes definidos? Sí, sabemos dónde inicia y dónde termina. Por ejemplo, aquí está aquí, ¿verdad? Tiene bordes definidos. ¿Diámetros iguales? No. Irregulares, ahí vemos uno más grande, pequeñito, otro más pequeño, y abajo y otro más pequeño, ¿verdad? ¿Y qué característica más tiene? Pues que no están solo en epidermis. Estas verrugas pueden empezar a brotar desde la dermis, es decir, estamos hablando de un estrato más profundo. Ronchas, ¿cómo la ven ahí? A la inspección. Abultada. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué ven a la inspección? Una elevación. Tiene relieve con bordes, ya diferentes tamaños, tiene una base, su color, ¿qué color es? La roncha está blanca, pero en algunos casos puede ser roja, ¿sí? O sea que puede estar así blanca, pero también en algunos casos puede ser esa roncha roja. Y está sobre una base muy eritematosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque presenta mucho prurito. Aquí tenemos otra que son los nódulos. ¿Y qué características tienen los nódulos? ¿Cómo? Diferentes tamaños. Son más profundos, su principal característica, ¿sí? Así que incluso pueden llegar a la hipodermis. Por lo tanto, no solo será a la inspección, sino también después de realizar la inspección y ver las lesiones que hay en piel, pues tendrás que hacer la palpación, una palpación profunda, para sentir este nódulo. ¿Y qué características describirás de esta lesión ya más profunda? Si tienes ahí el nódulo, empiezo a palpar. ¿Estará adherido o no a planos profundos? ¿Qué diámetro tiene? ¿Es móvil o no? ¿Qué tamaño? ¿Qué más? ¿Qué contenido tendrá? ¿Sus bordes serán irregulares? ¿Sí? Entonces empiezo a describir. Ahora sí veamos las de contenido líquido. Y dentro de las de contenido líquido, ¿cuáles están? Ejemplo. Pústula. Pústula. ¿Qué más? Sostén. ¿Ya qué? Pústula. Ampollas. Más pequeña que ampolla. Nódulos. Vesícula. Y aquí tenemos vesículas. ¿Qué característica tienen las vesículas? Ese contenido puede variar, ¿sí? Puede ser un contenido ceroso, un contenido hemático, un contenido purulento también, no siempre contenido ceroso. El tamaño de estas es muy pequeña, 0,5 centímetros, que sería 5 milímetros, ¿verdad? Son pequeñas y están agrupadas. ¿Y cómo se pueden formar? Pues se forman por esponjiosis o degeneración valorizante. ¿Qué es esponjiosis? Pues es solo un edema a nivel intercelular y eso hace que se empiecen a romper las uniones celulares, ¿sí? De todos estos estratos que hemos hablado, pero estos estarán en estratos superficiales. Y degeneración valorizante, la misma célula empieza a hincharse. Y la tenemos que comparar con las ampollas, que tienen las mismas características del mismo contenido de líquido, ¿sí? Pero se diferencian por el tamaño principalmente. Por ejemplo, aquí tenemos en pénfigo y aquí tenemos unos signos. Aquí también está formado por despegamiento superficial. Si estamos hablando de despegamiento superficial, será el estrato más superficial, que es el córneo. Despegamento profundo, no estamos hablando en este caso del basal, sino del que tiene mayores uniones y conexión, que es el estrato espinoso. Por eso se lo denomina espinoso, ¿verdad? Porque tiene como unas espinitas. Y acá
provocan tólisis, igual que las vesículas. Aquí tenemos los tres contenidos: hemático, purulento, y aquí dos signos. Este es el signo de Hense. ¿Qué pueden evidenciar a la inspección? ¿Qué pasa con esa ampolla? Estás realizando la presión de esa ampolla. ¿Qué pasa? ¿La fobia? No, a ver, sean un poquito más minuciosos que pueden ver. ¿El signo de la fobia? Presiona y ¿qué pasa con la piel? Los pliegues no. ¿Qué pasa? Ahí está presionando y ¿qué pasa? Se desplaza. ¿Pueden ver eso? Presiona y crece más, se lateraliza, ¿verdad? Es decir, crece. ¿Por qué? Porque las células alrededor igual están con una lesión y así la ampolla, mientras vaya presionando, va a ir abarcando más y más hasta determinar. Hasta aquí está por dentro lesionado por esto y las uniones entre esas células están destruidas. Aquí otro signo, signo de Nikolsky. Sin ingresar mucho al dermato, ¿verdad? Pero dos signos importantes que ya veamos. En este signo de Nikolsky, ¿qué pasa? ¿Desprendimiento? Desprendimiento de epidermis, ¿verdad? Desprendimiento. Por ejemplo, ¿cuándo se ve esto? Por ejemplo, en los niños, ¿qué les pasa? Cuando están con su pañal ahí. ¿Escaldadura? ¿Se escaldan? Sí, ¿qué? ¿Se escaldan? Se escala, ¿verdad? Cuando ya es de alto grado de eso, pues directamente lesionas y sales. Signo de Nikolsky. Aquí otra con contenido que es la pústula. ¿Por qué? Porque tiene ahí, pus. como se ve en la imagen, presenta pústula. En realidad es contenido purulento, ¿no? Pero para que no lo olviden, pus. ¿Qué características tiene? Descríbanla, por favor. Contenido, Bordes definidos, ya, ¿qué más? elevación, enrojecimiento, Ya, bien, una elevación. ¿Qué más? enrojecimiento, Un halo eritematoso, ¿verdad? Puede ser doloroso porque tiene contenido. Si tiene ese contenido, pues ahí pasó un proceso inflamatorio infeccioso. ¿Y cómo podemos diferenciar la pústula de la pápula? Que se parecen pues por el mismo contenido. Dijimos que en la pápula sí puede aparecer contenido, pero posterior a una infección, mientras que en la pústula aparece esta lesión ya con contenido. Y aquí una imagen que sería para ver todas las lesiones primarias y a qué nivel de esos estratos que hablamos abarca. Ahí tenemos la mácula, ¿ven? Está solo en el estrato más superficial, no abarca más nada. ¿Qué pasó? Pápula, ya ingresa más, ¿ven la pápula? Ahí tenemos el nódulo. ¿A qué nivel está el nódulo? A nivel de la hipodermis, ¿sí? Aquí tenemos sabón o también la roncha, que ya la vimos. Y los que no vimos, ahí está en el extremo tumor y aquí un quiste. Pues ambos, tumor, quiste. Y el nódulo tendrás que realizar una palpación profunda y también entran en lesiones primarias. Aquí tenemos la pústula con contenido y ahí la vesícula que también es superficial con contenido sexual. Podemos ver algunas soluciones de continuidad y sí vale la pena recalcar esto, que ya las conocen y todos lo vieron alguna vez, ¿verdad? Erosiones y escoriación. La diferencia entre ambas, que las escoriaciones son lesiones lineales, como posterior a un rascado, pero ambas están en el estrato más superficial de la piel. En esas últimas capas del estrato corren, por lo tanto no va a dejar ninguna cicatriz, ¿verdad? Desaparece. Todas las tuvieron y no quedó nada. Ahora sí, ingresemos a lesiones secundarias. ¿Qué hora tienen, chicos? 6:30. Sí. 6:05. Después de estas lesiones secundarias, pues ya dijimos, ¿verdad? El concepto está claro que es una lesión secundaria. ¿Qué le parece después de una lesión primaria? Después
Entonces aquí tenemos escama. Pero tenemos que diferenciar la escama, la que es solo por un desprendimiento de otras capas superficiales, posterior a de un estado de resequedad, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hay un cambio de clima, ¿verdad? El ambiente no está muy húmedo, no te hidratas, no hay cremita y puedes ver, ¿verdad? Dices, ah, mi piel está seca, pues eso puede ser una escama. ¿Qué entraría a lesiones? Secundaria. Primarias, porque no te tuviste otras lesionantes ahí, ¿verdad? Que no debemos confundir de este tipo de escama, que ya se lo puede ver, por ejemplo, en el centro, ¿sí? En una erupción inflamatoria de la piel. Y vean, las escamas no son iguales cuando la piel está resecada, ¿sí? Entonces debemos diferenciar eso. ¿Y qué pasa aquí? Pues hay un aumento en el recambio celular a nivel de este estrato por lesión inflamatoria. Tenemos la costra, que todos la tuvieron, también es una lesión secundaria. Antes de la costra había un daño en ese tejido, una lesión. Y posterior a ese daño empieza a aparecer la costra, que solo es un contenido ya del residuo celular, de la inflamación, de todo lo que se produjo a ese nivel, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Hay un cambio de coloración y empieza a deshidratarse, así que es dura. Y empieza a desprenderse, como se ve en esta imagen, ¿verdad? Lo que está ya más seco y no está adherido al estrato córneo, se desprende, y muchas veces ustedes también se retiraban, ¿verdad? Se retiran, hasta que llega un punto y dices, ay no, aquí ya no, ¿verdad? Y lo vuelves a poner la cosa. Pero ahí, ¿qué pasa? Pues seguía adherido a ese estrato, ¿verdad? Y seguía en proceso. Pero si ahí en ese punto lo que sale no es un contenido ceroso, es decir, solo agüita, sino que ahí hay un contenido hemático, sangre o incluso purulento, pues no hay una buena cicatrización a ese nivel y la reacción inflamatoria sí, y eso no va a cicatrizar bien. Escara. Se produce una lesión inflamatoria y posterior a esa es una úlcera, ¿verdad? Esa falta de oxigenación de nutrientes porque es una úlcera por presión. Hay una presión mucho tiempo a ese nivel y esos vasos quedan afectados. Ese tejido carece de oxigenación, de nutrientes y empieza a morir. Por eso hay tejido necrótico. Bordes bien definidos y delimitados por tejido sano alrededor, ¿verdad? ¿Qué característica más tienen? Pues que puede estar en epidermis, dermis, hipodermis e incluso llegar a músculo. Grietas o fisuras, pérdida de solución de continuidad. Aquí viene la piel toda lisa, no tiene un inicio ni un fin, ¿verdad? Lisa. Aquí, sí, inicia aquí, inicia, aquí hay una grieta. Inicia otra grieta. Y otra grieta. Entonces hay pérdida de solución de continuidad. Se produce principalmente en tejidos que presentan el estrato lúcido. ¿De dónde se presenta el estrato lúcido? El estrato lúcido aquí abarca más de 100 capas, ¿verdad? Y mientras más exposición frote haya a ese nivel, pues ese estrato empieza a crecer aún más. Liquenificación. ¿Qué se puede ver en esa piel, en esa mano? A la inspección, ¿qué dirían ustedes? Enrojecimiento. Una piel frágil al contrario. Si evidenciamos nuestra piel todos, pues algunos tal vez tendrán mayor. ¿Qué? ¿Pueden ver que hay en su mano? Espéreme. No. La textura normal, pero no es lisa, ¿verdad? No es lisa. Ahí hay muchas líneas horizontales, verticales, y ahí se van marcando todos los dermatomas. Mientras aquí sí es visible toda la textura de la piel. Así es la piel, pero no es visible. Pero en liquenificación sí, es más evidente la textura de la piel. Y viene con un aumento del grosor de las capas, ¿sí? Por una reacción inflamatoria. Y tiene mucho prurito, por eso también se evidencian lesiones de
Marcado. ¿Y cómo se denominan? Vimos hace rato. Lineales. O fístulas. ¿Cómo se llaman? Ay. Queloide. Posterior a una herida, una lesión. Posterior a eso aparece recién este tejido cicatrizal que está lleno de colágeno. ¿Cuál es su característica? Pues que si la lesión era de este tamaño, el queloide será de mayor tamaño y abarcará mayor espacio. Emanuel. Y último, atrofia. ¿Qué puede indicar a la inspección de esa lesión ahí? Plano. Es posterior a una quemadura y hay cambios en la piel, ¿verdad? Es como, ¿vieron todos una estría? Sí. ¿Cómo es la estría? Incluso cambia de coloración. Cuando el daño ya llega a las capas más internas y el color que lo da, el estrato basal, ¿verdad? Incluso dicen, si está rojita todavía se puede hacer algo. Y si está blanca, pues ya nada, te quedarás con esas estrías. No solo las mujeres, también los hombres. Y con esta rojita, ¿es cierto que se puede aplicar? Lo puedes estimular más, pero cuando ya se perdió la coloración, incluso pues está en el estrato basal, ¿verdad? Ya afectó todas esas capitas. Cuando tiene aún coloración, pues ese estrato basal estará tratando sigue de formar las células, porque desde ahí empiezan las vidas secas. Entonces hay un cambio de coloración. ¿Qué más? ¿Qué más pasa en las estrías? ¿Se puede evidenciar en las más marcaditas o de mayor grosor? Perfecto, es lo que sucede. Un adelgazamiento de la piel. Por eso, si tú palpas, haces una palpación superficial de esas estrías, pues las sientes así, ¿verdad? Porque la estría perdió grosor ya y eso hace que no esté a nivel de la piel, sino depresión. Es lo mismo en la atrofia, ¿sí? Por daño, entonces esa piel será más delgada y en quemaduras, pues que más se evidencia muy lisa, brillosa, aunque no se la puede ver bien. Y también, dependiendo del área, por ejemplo, en ese pequeño, impide el movimiento, ¿sí? Entonces hay una afectación funcional en el área de la atrofia a nivel de la piel. Por ejemplo, no podrá hacer un giro, ¿verdad? Lateral, derecho no podrá, entonces para lateralizar tendrá que mover todo el cuerpo. Y es un pequeño de Argentina que hace pasteles posterior a lo que le pasó. Pueden encontrarlo en Instagram, de Argentina. Gracias.